especialmente a la iglesia hermosa. Gracias porque Dios nos ha dado la oportunidad de tener este servicio. Los extrañamos mucho. Los animo a que vean el futuro, que ya pronto vamos a estar en nuestro templo y vamos a estar agradecidos de que Dios lo va a tener abierto y que vamos a estar juntos. También a las personas que nos escuchan por las redes sociales, también una cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Y este día pues voy a usar la escritura del Salmo 8:3. Y esto es lo que dice, un precioso salmo. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? El número 5, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Qué bonito. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies. Y en el 9 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Fíjense qué bonito es lo que hace Dios con nosotros, su humanidad, nosotros sus hijos, que nos hizo poquito menor que los ángeles. ¿Se han puesto a pensar el poder que tienen los ángeles? El poder que tienen ellos de defender una ciudad, de destruir una ciudad. Individualmente Él nos puede, los ángeles nos pueden proteger. Así es de que nosotros, como hijos de Dios, hemos sido creados por Dios para reflejar su majestad. ¿Cómo vamos a reflejar su majestad? Con nuestro carácter, con nuestra generosidad, con nuestra humildad, con ayudar a otras personas por proclamar el Evangelio. Así es de que este día vamos a practicar este salmo tan precioso que tenemos, poderoso. Entonces, yo los animo a que tengamos el carácter de Dios. Así es de que vamos a orar para que Dios tome control de este servicio, de esta palabra que se va a exponer y que seamos grandemente bendecidos para poder nosotros proclamar el Evangelio y poder transmitir la majestad de Dios. Bueno, gracias Padre, te amamos, te glorificamos y te damos la gloria en esta mañana. Gracias porque nos has dado la oportunidad de estar juntos por medio de la tecnología, pero sabemos, Padre, que tú vas a abrir nuestro templo y vamos a apreciar que está abierto todos los días y que si no vamos, Padre, es porque no tenemos tu carácter y no tenemos tu amor, no te seguimos realmente. Así es de que esperamos que esté abierto rápidamente para estar juntamente contigo, adorándote, dándote la gloria y la honra, porque solamente tú eres el que tienes control de la creación, tu preciosa creación que la vemos y la sentimos y la podemos ver, pero nosotros somos más bonitos que toda esa creación, somos una creación privilegiada que Dios nos dice que lo somos. Así es de que, Padre, por eso te damos la gloria y la honra, porque tienes el control de esta pandemia, esta situación que está pasando en el mundo, pero sabemos que tú tienes el poder y toda la solución que puede haber para esto. En el nombre precioso de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Y ahora vamos a darle tiempo a Luli, que va a deleitarnos con una alabanza preciosa que va conforme a este salmo y a la situación que estamos pasando. Que Dios lo bendiga a todos. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Que mediten las palabras de esta alabanza y que nos sirva para vivir mejor cada día. Cada día 1000 preguntas me vienen a mí, las tengo que responder sin fallar. La vida es una escuela que nos enseña a decidir y enseñar que las palabras
Cuando pienso en esos años que yo desperdicié, las semanas y los meses que perdí. Cuando pienso en los segundos, cada hora que gasté, sé que ya jamás los podré revivir. Pero no debes desistir por haber fallado. Hay que seguir luchando y avanzando sin parar. No te sientes a llorar desconsolado. Hay que seguir avanzando y hasta la cima coronar. Y no hacer de la vida un mal ni otro peor. Y un nuevo sol ya sube y va a brillar. Deja todo lo pasado y recomienza. Y al final cada día no te dejes de preguntar. ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho con mi vida? Me va a preguntar un día. Le tendré que responder un día. Quédense con nosotros para escuchar el mensaje que Dios tiene de parte del pastor. Le doy el lugar a él. Dios les bendiga a todos. Amén. Gracias, hermana, muy precioso canto, muy hermosa alabanza, que Dios la siga bendiciendo a usted y a su hogar. Vamos a comenzar el estudio de la palabra en Efesios. Llegamos al capítulo 4 de Efesios, y ahí es donde vamos a estar estudiando hoy, así que si me acompaña, brothers, donde sea que se encuentre, abrir la Biblia en Efesios capítulo 4, el versículo 1. La palabra de Dios dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados. Otra de la palabra dice: les ruego que anden como es digno de vocación como fuisteis llamados. Caminar de una manera digna del llamado es importantísimo, es de vital importancia. Todo cristiano debemos de hacerlo. Lógicamente o tristemente, no todo cristiano lo hace, no toda persona que se llaman cristianos caminan de la manera que deben de caminar. Pero es de vida o de muerte, la verdad, caminar así, comportarse de la manera correcta, tener acciones que reflejen el amor de Jesucristo, es importantísimo. Aquí en Efesios nos está diciendo: yo pues, preso en el Señor Jesucristo, les ruego que anden como dignos de la vocación con que fuiste llamado. Andar como dignos de la vocación es importante. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 15, nos dice que la voluntad de Dios es que haciendo buenas obras podamos callar la ignorancia de las personas. Pero ¿cómo? Haciendo buenas obras, no quedándonos callados, no llenándonos de nosotros mismos, sino actuando, moviéndonos, caminando de la manera que Jesucristo caminó. Importante entonces caminar de la manera correcta. En Filipenses, brothers, capítulo 1, versículo 27, dice: solamente compórtate como es digno del evangelio de Cristo.
Nomás compórtate como es digno del Evangelio de Jesucristo. Es importante eso, comportarse de una manera correcta, de una manera que verdaderamente no tengas que decir con tus palabras, soy cristiano, porque la gente lo ve reflejado en tu actitud, en tu diario vivir, en tus decisiones, en tu comportamiento. Eso es lo que los cristianos debemos de hacer. Ahora, pero el asunto, brothers, de aquí es que hay una palabrita que me la salteé un par de veces y no muchos se notaron en Efesios capítulo 4, versículo 1, y dice otra vez, yo pues, preso. Las palabras que están aquí en Reina Valera 1960 dice, yo pues, en Nueva Versión Internacional dice, por eso yo. Son unas cuantas palabritas chiquititas, pero tienen un significado enorme. Por eso yo. O Reina Valera del 60, yo pues. Es una transición, mis brothers, lo que está pasando aquí. Una transición de lo que estuvo hablando en los versículos anteriores, el libro de Efesios, la carta a los Efesios, y lo que está a punto de pasar. Lo que está a punto de hablar, una transición. En la parte anterior, Efesios estuvo hablando de la unidad, de que somos uno en Jesucristo. Efesios estuvo hablando que todo lo podemos en Cristo. Jesucristo es todo. En Efesios estuvimos hablando que la fe es por la gracia. Y dice en Efesios que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y está hablando de eso. Y llega a este punto en Efesios capítulo 4 y dice, yo pues, o por eso yo. Está haciendo una transición por todo lo que estuvimos hablando, por todo lo que estuvimos tratando, por todo eso. Ahora ahí les va. Esto es una transición. Lo que pasa es de que estuvo hablando de un fundamento. Se estuvieron poniendo principios. Y ahora está a punto de poner cómo actuar de acuerdo a esos principios. O sea, primero habló de doctrina. Doctrina, y ahora se va a hablar de responsabilidad. Se estuvo hablando de teoría, ahora se va a hablar de práctica. Es bien importante que nosotros entendamos en la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos da base, nos da fundamento, y la doctrina es la base para nuestro comportamiento. La doctrina es la base de nuestro comportamiento. Por eso su servidor enseña mucha doctrina, enseña mucha Biblia, porque la doctrina es la base del comportamiento de las personas. Entonces, la palabra de Dios está hablando, está enseñando, y llega el momento donde hace el yo pues, o hace el por eso yo, y dice, ok, por eso que les dije, ahora hay que practicar. Enseñé, ahora viene la práctica, viene esta transición donde hay que poner en práctica lo que estuvimos hablando. Y algunas personas batallan mucho porque no tienen el fundamento, batallan mucho para caminar de acuerdo a lo que es ser cristiano, porque falta el fundamento. Falta el fundamento, y la palabra de Dios en todos lados nos avienta primero doctrina, enseñanza, fundación, principio, nos carga, y luego nos dice, de acuerdo a lo que ya sabes, ahora así es como te tienes que comportar. Y es bien importante, mire, si vamos nosotros a Gálatas, la carta a los Gálatas, hermanos, nosotros nos damos cuenta que los primeros 4 capítulos de Gálatas hablan de la libertad del cristiano, la libertad del creyente. Los primeros 4 capítulos de Gálatas hablan de que nosotros somos libres de la circuncisión, somos libres de las ataduras, de la ley ceremonial. Los primeros 4 capítulos de Gálatas hablan de que somos libres en Jesucristo. Fíjese en Gálatas 4:7. La palabra de Dios dice así, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y nos está dando enseñanza, doctrina. Ahora en Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice la palabra de Dios, estad pues, fíjese, ahí está la palabrita, estad pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
estar libres. Nueva versión internacional en Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, y aquí está la transición de teoría a práctica, por lo tanto, dice Nueva versión internacional, más manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Entonces, ¿en qué está basado este comportamiento? En la doctrina que se nos estuvo hablando, en la teología que se nos estuvo enseñando anteriormente. Y como si usted siguiera leyendo Gálatas capítulo 5, versículo 6, sigue hablando de los aspectos de la libertad, del comportamiento que debemos de tener al respecto. Filipenses, vamos a Filipenses. Y Filipenses es asombroso, ¿no? El primer capítulo de Filipenses, hermanos, nos habla puras verdades teológicas profundas, enormes, grandotes, verdades de Jesucristo y de lo que Jesucristo está haciendo, lo que Él está haciendo en nuestra vida, la consolación que nos está dando. Filipenses nos habla del amor de Jesucristo, el amor que tenemos. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 1 y versículo 2 dice, por tanto, aquí está la transición otra vez, ya les enseñé doctrina, ya les enseñé. Ahora, por lo tanto, por lo tal, por lo que les acabo de enseñar, dice, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea, está diciendo aquí Filipenses, si nuestra creencia es esta, entonces nuestro comportamiento debe ser este. Si esto es lo que creemos, así es como nos tenemos que comportar. Acuérdense, solamente estamos hablando de la palabrita que está en Efesios capítulo 4, versículo 1, donde dice, yo pues, hombre. Esa transición, pues, es de lo que estábamos hablando, tratando del mismo tema. Esta transición bíblicamente hablando, de como ya hablamos de la enseñanza, del fundamento, del principio, de la educación, ahora debe ser el comportamiento. Si verdaderamente crees eso, si verdaderamente has aceptado eso como verdad, entonces así es como te tienes que comportar. Colosenses, hermanos. Colosenses, asombrosa otra carta, ¿no? Colosenses. Ahora en Colosenses está asombroso, fíjese, Colosenses, los primeros 2 capítulos son una exaltación completa de nuestro Señor Jesucristo. El primero capítulo es asombroso como termina. El primer capítulo de Colosenses termina de una manera maravillosa. Solamente se le puede comparar con Hebreos capítulo 1, como exalta, como representa, como habla del Señor Jesucristo. El capítulo 2 de Colosenses nos dice, Cristo es todo. No necesitas nada con Jesucristo, tienes todo. En el capítulo 3 de Colosenses dice que nosotros seremos manifestados con Jesucristo en gloria. Qué doctrina qué enseñanza tan profunda, qué asombroso eso que nos está diciendo esta verdad de Colosenses capítulo 3. Ahora vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 5, y fíjese lo que dice aquí. Si pues, ahí está la palabra otra vez en Reina Valera, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y ahí está la transición, ya que estuvimos hablando de todas esas verdades tan grandes, tan profundas, ya que estuvimos hablando de todo esto, esto es como te tienes que comportar. O sea, nos habla doctrina, responsabilidad. No es nomás puras palabras, es conocimiento, enseñanza, fundamento, principio, práctica. Práctica, así es como tienes que vivir. Y pues la Biblia nos habla por todos lados de principios bíblicos de cómo debemos de vivir. Principios bíblicos constantes de la manera que nosotros debemos de caminar. Esa manera que es dignos del llamado. Una manera preciosa. O sea, sabemos lo que Él ha hecho por nosotros. Sabemos quiénes somos nosotros.
Conocemos ahora los principios, pues, que nos ha enseñado. Caminemos dignos del llamado. Comportémonos de la manera digna de un cristiano. Hagamos que esta enseñanza que tengamos no sea en vana, sino tenga práctica. Importante entender eso es la palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. La palabra de Dios dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pero más y más. Pero fíjese, dice, de la manera que aprendisteis de nosotros. O sea, lo que está diciendo aquí en 1 Tesalonicenses 4:1 dice, ya les enseñamos. Ya hubo doctrina, ya les pusimos los principios, ya les dimos el fundamento, ahora háganlo de la manera que les enseñamos. ¿Ven? ¿Se dan cuenta, brothers? Primero debe de haber enseñanza. En la iglesia es bien importante, en nuestras iglesias, que haya enseñanza. ¿Cómo la gente va a hacer? ¿Cómo la gente va a estar motivada a hacer lo que no sabe? La motivación para comportarse, para caminar de la manera correcta. La motivación está en la Biblia. La motivación está en Jesucristo. Es importante eso. Debemos nosotros de tener esta enseñanza, pero esta enseñanza tiene que venir de la palabra de Dios. Estos principios tenemos que buscarlos en la palabra de Dios, sumergirnos en la palabra de Dios. Verdaderamente zambutirnos y sacar las enseñanzas y aplicarlas, vivirlas en nuestra vida. Si nos vamos a Job, en el capítulo 28 de Job. Job, capítulo 28. Fíjese nomás. Job, capítulo 28, hermanos. Fíjese lo que dice. Versículo 2 dice, el hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. Versículo 4 dice, abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados, donde el pie no pasa, son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. Está hablando de que la gente se esfuerza tremendamente para buscar tesoro. La gente se esfuerza para conseguir el dinero, el oro, el cobre, el petróleo. Se suspenden allá en medio del océano, en medio de la nada, para conseguir ese oro negro tan apreciado. La gente hace esfuerzos tremendos para conseguir eso. Pero luego el versículo 12 dice, mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No solamente la gente no la puede encontrar, pero no la busca. No la busca. Y luego sigue hablando en los próximos versículos de la sabiduría, de la inteligencia, del conocimiento, que la gente no la puede comprar, no la puede conseguir. No está porque la gente no la quiere. El versículo 23 dice, Dios entiende el camino de ella. Nos empieza a dar una idea, y por ahí está, Dios entiende el camino de ella. Y el versículo 28, capítulo 28 de Job dice, Dios dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. El apartarse del mal, la inteligencia. El conocimiento, brothers, está en Dios. La sabiduría está en Dios. Ese conocimiento tan importante que tanto necesitamos se halla en la palabra de Dios. Se halla buscando a Dios. Se halla yendo a Dios. La gente ahorita, pues es lo único que conozco ahorita, pero estamos llenos de filosofías y de ideas. Estamos llenos de controversias. Estamos llenos de teorías. Todas son vanas, todas son necias, todas son tercas. Cuando no sale, no proviene de la palabra de Dios, completa, absolutamente.
Y entonces asumimos muchas cosas, asumimos las cosas como verdad sin tener un fundamento, un principio al respecto. Fíjense en Colosenses capítulo 1, hermanos, versículo 9 y 10, nos motiva, nos habla la palabra de Dios y nos dice que debemos de estar llenos del conocimiento, de ese conocimiento que tanto necesitamos. Dice la palabra de Dios en Colosenses, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? El versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor. Y ahí está el rollo. ¿Para qué es el conocimiento? Para que podamos caminar como es digno del Señor. Para que podamos andar como es digno del llamado. Es por eso que muchas personas batallamos para caminar cuando no tenemos el conocimiento, la verdad que nos está dando Dios. Pero sabe que este conocimiento que nos va a ayudar a caminar como es digno del llamado no es popular. No es algo que la gente quiera o anhele o busque, ni siquiera en las iglesias, ni siquiera en los lugares de adoración. No en todos al menos. No es popular. La gente prefiere que el pastor, que el predicador esté contando chistes. Más de una persona me han dicho, a mí me han reclamado, antes eras más gracioso, antes contabas más chistes, antes hacías reír a la gente. Eso es lo que la gente quiere, que uno esté bromeando y cotorreando y sea uno atractivo. Que uno se la pase contando chistes, que uno sea más emocional, que haga uno emocionar hacia la gente, que uno le llegue a los sentimientos, que uno le llegue a ese puntito donde le hace sentirse especial, única, que le llegue a ese momento donde uno se hace sentir que está en un lugar sabroso. Pero ¿en qué le vaya a ayudar a su comportamiento si al siguiente día se le va a olvidar lo que pasó allá adentro? No tiene un conocimiento de las verdades bíblicas. Y entonces no sabe el fundamento, es difícil que se comporte o que camine de una manera digna del llamado. Es por eso que es importante la doctrina, es por eso. Otra vez la gente se molesta. Ya no sé cuántos montón de gente he tenido que se molesta porque hablamos demasiada Biblia, hablamos demasiada verdad. Porque hablamos del pecado, porque hablamos de la muerte. ¿Cuánta gente se molesta? Pero sabe que al final de todo, el predicador va a dar cuenta de su predicación. El predicador va a dar cuenta de lo que estaba hablando. De si habló el evangelio completo o si le estuvo robando cositas para poder entretener a la gente y para poder mantener las sillas, las bancas de la iglesia llena. Entonces, es por eso que estas palabritas son transiciones importantes. Yo pues, por eso pues, nos están diciendo, te tienes que comportar así, por esto, esta es tu motivación. Si verdaderamente Jesucristo es todo para ti, si verdaderamente Jesucristo es el Señor de tu vida, si verdaderamente has confiado que Él te va a dar una heredad tremenda, sabrosa, preciosa, donde tú vas a poder ver y caminar en esas calles de oro, vas a poder admirar ese mar de cristal, vas a poder ver esa vida sabrosa donde no va a haber llanto, no va a haber tribulación, no va a haber tristeza, donde va a ser puro canto. Ahí sí donde verdaderamente la vida va a ser color de rosa. Entonces, si verdaderamente has creído eso, te tienes que comportar así. Esa es la transición, esa es la motivación que tenemos. ¿Por qué me tengo que comportar de tal manera? ¿Por qué tengo que ser esta persona? ¿Por qué? Porque tienes el fundamento de Jesucristo que Jesucristo te ha dado. Es importantísimo, pero vamos a batallar porque estamos en un batalla bien grande ahorita, mis brothers, con la mentalidad, con las ideas que andan dando vuelta. Esta teología medio baratona que tenemos, que anda dando vuelta donde yo soy lo más importante que existe, yo. Y todo lo demás viene secundario. Donde esta teología, donde a Dios hay que dedicarle nomás un día a la semana, 1 hora a la semana, y todo lo demás es mío y para mí, nada más que para mí.
esta doctrina, esta teología que anda dando vueltas donde cada uno que se rasque con sus propias uñas y no ayudarle nada a la demás. Y estamos afectados mentalmente por eso. Distraídos por eso, donde muchos predicadores, donde muchos músicos, donde muchos líderes de las iglesias van a hacer el servicio no motivados por el amor de Jesucristo y para compartir la salvación para otras personas, sino motivados para que se suban en un templete, para que la gente los mire y los admire, para que la gente los vea. Y esa motivación es incorrecta, es mala, no es para nada celestial, sino es del enemigo, del chamuco. Fíjese. Efesios capítulo 4, versículo 23. Dice así: renovados en el espíritu de nuestra mente. Y ahí está toda una otra predicación completota. Renovados en el espíritu de nuestra mente. El problema es nuestra mente. Esa es la verdad. Nuestra mente de repente piensa mucho y demás. Y a veces no piensa lo suficiente. Pero debemos de cambiar nuestra mentalidad. Debemos de dejar de buscar a gente que nos entretenga. Es todo lo que estamos impuestos, a ver qué me entretiene. Y nomás vea usted, la gran mayoría de la gente no va a la televisión para ver algo que lo edifica, que lo ayuda, que le enseña, sino va a ver qué le entretiene. No le hace que sea una novela basada en mentiras. No le hace que sea algo que están anunciando inmoralidad, rebelión o pecado. La gente va al celular no para obtener educación, algún beneficio, sino para ver qué lo entretiene, a ver cuál videojuego torpe ahora me voy a embobar para que me entretenga. Y la gente va a las iglesias por lo mismo, a ver cuál iglesia me entretiene, a ver cuál me hace sentir cómodo, a gusto, cuál de todas las iglesias me apapacha. Pero el problema con eso es que no podemos caminar de la manera que es digna del llamado porque no tenemos fundamentos. Y no tenemos fundamentos porque nomás estamos buscando lo que nos entretiene. Nomás estamos buscando lo que nos divierte. Como si tenemos mucho tiempo para perder y lo único que queremos es perder tiempo. Pero si crecemos en el conocimiento de Dios, si crecemos en la verdad de Dios, al cristiano se le va a hacer un poco más fácil entonces, se le va a poder hacer mucho más fácil caminar de la manera que Dios quiere que caminemos. Se le va a hacer más fácil comportarse uno de la manera que Dios quiere que uno se comporte. Mucha gente batalla ahorita para leer la Biblia, no tiene la motivación adecuada. Para orar no tiene la motivación adecuada posiblemente también. Y solamente oran cuando van al templo o a algún lugar religioso. Pero también mucha gente batalla para ser generosos, para ser dadivosos, para ser pacientes, para ser amables. Y batallamos porque no queremos hacerlo, y no queremos hacerlo porque no tenemos el fundamento que nos empuje para hacerlo. Dios nos ha dado su espíritu y ahora nos dice, renueva tu mente por el espíritu, renuévate. Deja de pensar como el resto de la gente piensa. Deja de buscar lo que el resto de la gente busca. Busca algo que verdaderamente te va a servir a ti y a los que te rodean. Entonces, por eso que aquí en Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sí que cuando vienen los reclamos de por qué no me divierte, por qué no me cuenta más chistes, pues porque tengo que darle cuentas a Dios. Esa es la verdad. Yo no estoy, ni ningún pastor, ni ningún maestro de la Biblia está responsabilizado de que la gente se porte bien. Somos responsables de presentar el mensaje. Y ya si la gente lo quiere vivir, es responsabilidad de la gente. Lo único que tenemos el trabajo a hacer es orar y enseñar. Orar y enseñar. Ese es el trabajo de los predicadores. Así que personas que escuchan, tú que estás escuchando, tienes dos opciones nomás con este mensaje y con todos los demás que has escuchado.
¿Lo agarras y lo olvidas o lo agarras y lo vives? La gran mayoría de gente, siendo sincero, lo va a agarrar y lo va a olvidar. Pero algunas personas que están interesadas en lo que verdaderamente importa, van a vivirlo. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahora te ruego por todas las personas que escuchan este mensaje, que han leído Efesios o que están a punto de leer Efesios capítulo 4. Y nomás, Padre, le dimos a la puntita, a la entradita, donde dice, yo pues, donde tenemos esta transición, Señor, entre la doctrina y el comportamiento. Y te ruego que todas estas personas que escuchamos el mensaje de Efesios, que podamos entender lo que me va a ayudar, lo que va verdaderamente a ayudar a las personas, es que tengamos fundamentos atrás del comportamiento. Así que, Padre, con tu Espíritu Santo dirige a cada persona para que busque la verdad del conocimiento que nos va a ayudar a caminar de una manera que te agrada, de una manera que es digna del llamado que hemos recibido. En Cristo Jesús te doy gracias, Padre. Amén. Muchas gracias, mis brothers, por este tiempo que le han permitido a uno. Que Dios los siga bendiciendo. Nos vemos pues pronto. Hasta luego. Bye.